¿Te ha pasado que pasas horas estudiando, pero al final sientes que no avanzaste nada? El tiempo se te escurre, te distraes con cualquier cosa y al final del día tu lista de pendientes sigue intacta. Imagina que existe un método tan simple como efectivo, que te hace trabajar con el cerebro en modo máximo rendimiento, evitando distracciones y reduciendo la fatiga mental. Te presento la técnica Pomodoro, la estrategia de gestión del tiempo que ha revolucionado la forma en que los estudiantes y académicos trabajan en sus proyectos. En este video te explicaré cómo funciona, por qué es tan efectiva y cómo puedes aplicarla para estudiar menos y aprender más. ¿Listo para cambiar tu forma de estudiar para siempre? Vamos a por ello. ¿Te cuesta mantener la concentración por largos periodos? La técnica Pomodoro es una de las herramientas más efectivas para maximizar tu productividad y evitar el agotamiento. Y lo mejor es que no necesitas nada sofisticado, solo un temporizador y compromiso. Vamos a profundizar en cómo aplicarla y sacarle el máximo provecho. La técnica Pomodoro funciona porque está basada en la idea de que nuestro cerebro trabaja mejor en ráfagas cortas de tiempo, con descansos intercalados. Este enfoque reduce la fatiga mental. Te ayuda a mantener la motivación porque siempre tienes una pausa a la vista. Y mejora tu retención al trabajar en intervalos intensos de enfoque. Piensa en un día normal de estudio, sin descansos. Es fácil distraerte o sentirte agotado a las pocas horas. Pero con Pomodoro estás programado para recargar energía constantemente. Es como darle a tu cerebro pequeños respiros para mantenerse fresco y enfocado. Implementar Pomodoro es sencillo. Primero, elige una tarea específica. Haz una lista clara de lo que necesitas trabajar. Si tienes tareas largas, divídelas en subtareas manejables. Segundo, configura un temporizador. Pon un temporizador en 25 minutos y trabaja con enfoque total. No mires el teléfono, no respondas mensajes y evita cualquier distracción. Tercero, haz una pausa breve. Cuando el temporizador suene, tómate 5 minutos para relajarte. Usa este tiempo para estirarte, hidratarte o simplemente cerrar los ojos. Cuarto, repite el ciclo. Después de 4 ciclos, toma un descanso más largo de 20 a 30 minutos. Este es el momento ideal para una caminata corta o una merienda saludable. Si prefieres una herramienta digital, prueba aplicaciones como Focus Keeper o Tool Track para ayudarte a implementar esta técnica. Las pausas son tan importantes como los bloques de enfoque, pero ojo, no todas las actividades son ideales durante tus descansos. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Puedes hacer estiramientos rápidos. Esto permite aliviar la tensión acumulada en cuello, hombros y espalda. Incluso puedes buscar rutinas de 5 minutos en YouTube. Otra recomendación es la hidratación. Asegúrate de beber agua o preparar una infusión ligera. Mantenerte hidratado mejora tu función cerebral. Haz meditación breve. Dedica 1 minuto a respirar profundamente para calmar tu mente y prepararte para el siguiente ciclo. Evita las redes sociales. Aunque puede ser tentador, estas actividades suelen prolongarse más de lo planeado y pueden dificultar retomar el enfoque. Si bien los intervalos estándar de Pomodoro son de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso, puedes adaptarlos según tu capacidad de enfoque. Si te resulta difícil concentrarte al principio, comienza con bloques más cortos, como 15 minutos, e incrementa gradualmente. Para tareas que requieran mucho enfoque, como escribir un ensayo o resolver problemas complejos, prueba con bloques de 40 a 50 minutos, seguidos de descansos de 10 minutos. Si te encuentras en estado de flow y sientes que puedes continuar, finaliza tu bloque. Toma una pausa breve y luego reanuda. Es importante respetar los descansos para evitar el agotamiento mental. Al final de tu sesión de estudios, evalúa cuántos bloques completaste y qué tan efectivo fue tu enfoque.
Este registro te ayudará a identificar patrones y ajustar la técnica según tus necesidades. También te dará una sensación de logro al ver todo lo que lograste en un solo día. Recuerda, la técnica Pomodoro no es solo una herramienta de productividad, sino un sistema para cuidar tu mente y maximizar tu potencial. Pruébala durante una semana y cuéntame cómo te fue. Estoy segura que verás una gran diferencia en tu concentración y resultados. Déjanos tus comentarios. Ahora que ya conoces cómo funciona la técnica Pomodoro, quiero responder algunas de las preguntas más comunes que me hacen sobre este método. Así que vamos con la sección Preguntas y Respuestas. La primera pregunta: ¿qué hago si me interrumpen durante un Pomodoro? Esta es una de las dudas más frecuentes. Sabemos que las interrupciones son inevitables, pero aquí tienes 3 estrategias para manejarlas. Primero, el método de la nota rápida. Si algo te interrumpe, anótalo en un papel y vuelve a enfocarte. Puedes atenderlo en el descanso. Segundo, comunica tu tiempo de enfoque. Si vives con familia o compañeros de trabajo, explícales que estarás en modo Pomodoro y que solo responderás después de cada bloque. Tercero, usa auriculares o un letrero de no molestar. Esto envía una señal visual de que estás concentrado y ayuda a reducir las interrupciones. La otra pregunta: ¿cómo evito la tentación de revisar el celular? El celular, el peor enemigo de la concentración. Pero hay formas de controlarlo. El modo no molestar. Activa esta opción para evitar notificaciones. Deja el celular en otra habitación. Si no está cerca, no será una tentación. Usa aplicaciones de bloqueo. Aplicaciones como Forest o Focus Buster te ayudan a evitar distracciones. Recompensa tu disciplina. Si logras completar 4 pomodoros sin mirar el celular, permítete revisar mensajes solo en el descanso largo. La tercera pregunta muy común ¿es efectiva para trabajos creativos o solo para estudiar? La técnica Pomodoro es excelente para estudiar, pero también funciona muy bien para trabajos creativos como escribir, diseñar o programar. Si sientes que 25 minutos son muy cortos, puedes extender el tiempo de enfoque a 50 minutos y tomar descansos de 10 minutos. Lo importante es encontrar el ritmo que mejor te funcione. Otra de las preguntas comunes es: ¿cuántos ciclos Pomodoro se recomienda al día? Depende de tu carga de trabajo y nivel de energía. Aquí tienes una guía general. Los principiantes, de 4 a 6 ciclos Pomodoros al día. Los estudiantes en épocas de exámenes, de 8 a 12 ciclos Pomodoros al día. Los trabajadores de oficina, de 6 a 10 ciclos distribuidos en la jornada. Vamos para la próxima pregunta. ¿Funciona para todos los tipos de tareas? Pomodoro funciona muy bien para tareas que requieren concentración intensa, como estudiar, escribir o programar. Para tareas mecánicas, como responder correos o archivar documentos, puedes hacer ciclos más largos y descansos más cortos. Para reuniones o brainstorming, quizás no sea el mejor método, pero puedes aplicarlo en la fase de ejecución del trabajo. Seguimos con las preguntas. ¿Es mejor usar un temporizador físico o una aplicación? No hay una única respuesta. Todo depende de tu estilo de trabajo. Si prefieres algo simple, usa un temporizador de cocina o el reloj de la computadora. Si quieres estadísticas, usa aplicaciones como Pomoden, Focus Keeper o Toggle. Si trabajas en equipo, aplicaciones como Trello o Notion pueden ayudarte a integrar Pomodoro con la gestión de tareas. Espero que estas respuestas te ayuden a sacarle el máximo provecho a la técnica Pomodoro. Si tienes más dudas, déjalas en los comentarios y con gusto haré otra sección respondiendo. La técnica Pomodoro es una de las más populares para mejorar la productividad, pero no es la única. Existen otras estrategias que también pueden ayudarte a organizar mejor tu tiempo. En esta sección vamos a comparar Pomodoro con otras 4 técnicas. Así podrás elegir la que mejor se adapte a tu estilo de trabajo.
Veamos la técnica 9-30. Este método propone trabajar durante 90 minutos seguidos y luego tomar un descanso de 30 minutos. Se basa en los ciclos ultradianos, que sugieren que nuestro cerebro tiene picos de enfoque cada 90 minutos. Las ventajas de esta técnica son: es ideal para tareas que requieren concentración profunda y permite entrar en el estado de flujo sin interrupciones. Las desventajas: puede ser agotador para tareas repetitivas o monótonas y no es ideal para quienes se distraen fácilmente. Veamos el método Eisenhower. Este método no se basa en tiempos de trabajos, sino en la priorización de tareas. Se divide en 4 cuadrantes. Primero, urgente e importante. Hazlo ahora. Segundo, importante pero no urgente. Planifícalo. Tercero, urgente pero no importante. Delega. Y cuarto, ni urgente ni importante. Descártalo. Es perfecto para personas que se sienten abrumadas con muchas tareas y no saben por dónde empezar. Las ventajas son que ayuda a evitar la procrastinación y prioriza tareas realmente importantes. Y las desventajas: no establece bloques de tiempo específicos y puede requerir más planificación. Veamos la técnica 52-17. Este método es similar a Pomodoro, pero con ciclos más largos. Trabajas 52 minutos ininterrumpidos y luego tomas un descanso de 17 minutos. Está basado en estudios sobre productividad que sugieren que este ciclo maximiza el rendimiento cerebral. Sus ventajas: más tiempo de concentración continua y menos interrupciones en tareas complejas. Y las desventajas: puede ser difícil para personas que se distraen con facilidad y no es ideal para tareas cortas o administrativas. Veamos la regla de los 2 minutos. Esta es una regla súper sencilla, pero muy efectiva. Si una tarea te toma menos de 2 minutos, hazla de inmediato. Es perfecta para eliminar pequeñas tareas que se acumulan y generan estrés, como responder un correo, archivar un documento o anotar una cita en la agenda. Las ventajas: reduce la acumulación de pequeñas tareas y evita la procrastinación. Y las desventajas: no funciona para tareas largas o complejas y puede generar interrupciones si se abusa. Cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas, pero si tu objetivo es mejorar la concentración y evitar distracciones, la técnica Pomodoro sigue siendo una de las más efectivas. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas técnicas te gustaría probar? ¿O ya usas alguna? Me encantaría saber tu opinión. Seguramente te preguntas, ¿realmente funciona la técnica Pomodoro? No solo es popular entre estudiantes y profesionales, sino también hay estudios científicos que avalan su efectividad. Hoy te compartiré investigaciones y testimonios que demuestran cómo dividir el tiempo en bloques mejora la concentración, la memoria y la productividad. Vamos a verlo. Un estudio de la Universidad de Illinois encontró que hacer pausas cortas mejora la concentración y el rendimiento en tareas prolongadas. El cerebro tiene una capacidad limitada de mantener la atención y hacer descansos estratégicos ayuda a evitar la fatiga mental. Justamente esto es lo que hace la técnica Pomodoro. Muchos estudiantes han encontrado en Pomodoro una herramienta clave para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, Juan, estudiante de ingeniería, nos cuenta: antes pasaba horas estudiando sin parar y terminaba agotado. Con Pomodoro estudio en bloques de 25 minutos y retengo mejor la información sin sentirme tan cansado. No solo los estudiantes utilizan esta técnica. Empresas como Google y Microsoft fomentan el uso de ciclos de trabajo y descanso para aumentar la productividad de sus empleados. Así que, si Pomodoro es útil en entornos empresariales, también puede serlo para ti. Como ves, no es solo una moda. La técnica Pomodoro tiene respaldo científico y testimonios reales que prueban su efectividad. Ahora dime, ¿te animas a probarla? ¿Ya la usas? Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia. Si quieres profundizar más y tener ejercicios o atención personalizada, puedes convertirte en miembro de nuestro canal. En el enlace de arriba te dejo el link para hacerlo. Ahora vamos a poner en práctica la técnica Pomodoro. Voy a mostrarte cómo la aplico en mi día a día para trabajar de forma más eficiente.
Voy a planificar mis tareas, trabajar en ciclos Pomodoro y al final te contaré qué tan efectiva fue la sesión. Acompáñame. Lo primero es organizar mis tareas. Hoy voy a trabajar en redacción de un guión para un video, revisión de correos y mensajes importantes y edición de un video corto para redes sociales. Voy a usar ciclos de 25 minutos, con descansos de 5 minutos. Dependiendo de mi energía, después de 4 ciclos, tomaré un descanso más largo. Listo. Comenzamos el primer Pomodoro. Durante este tiempo, la clave es evitar distracciones y enfocarme al 100% en la tarea. Para no caer en la tentación de revisar el celular, lo pongo en modo no molestar y lo alejo del escritorio. También uso un temporizador en la pantalla para llevar el control del tiempo. Tiempo de descanso. En estos 5 minutos, lo mejor es hacer algo que me ayude a despejar la mente. Yo suelo estirarme un poco, caminar por la casa, beber agua o un té. Lo importante es no usar este tiempo para ver redes sociales, porque eso puede hacer que la pausa se alargue más de la cuenta. Después de cada pausa, sigo con mi siguiente Pomodoro. Voy avanzando con mis tareas y me doy cuenta de que dividir el trabajo en bloques me ayuda a mantenerme enfocada sin sentirme agotada. Después de 4 ciclos Pomodoro, logré completar la mayoría de mis tareas sin sentirme cansada. ¿Qué aprendí? Primero, separar el trabajo en bloques cortos me ayudó a mantener la concentración. Segundo, hacer pausas activas evitó que me sintiera agotada. Y por último, eliminar distracciones hizo que fuera más productiva en menos tiempo. Definitivamente, esta técnica funciona muy bien para mí. Si aún no la has probado, te recomiendo que lo hagas y ajustes los tiempos según tu ritmo. Ahora dime, ¿has probado la técnica Pomodoro? ¿Te funciona o prefieres otro método? Déjamelo en los comentarios. Hemos hablado sobre qué es la técnica Pomodoro, cómo funciona, qué dice la ciencia y hasta vimos testimonios reales. Pero ahora te toca a ti. Quiero que pongas a prueba esta técnica y que veas por ti mismo si realmente mejora tu concentración y productividad. Te propongo un reto sencillo pero muy efectivo. Durante los próximos 7 días, usa la técnica Pomodoro para estudiar o trabajar. El objetivo: notar si tu concentración mejora y si te sientes menos agotado. ¿Cómo puedes participar? Primero, planifica tu día y usa Pomodoro para tus tareas. Segundo, lleva un pequeño registro de cómo te sientes después de cada sesión. Y tercero, comenta aquí abajo cómo te fue, qué te funcionó mejor y si notaste cambios. Atrévete a intentarlo. La mejor forma de saber si una técnica funciona para ti es probándola. Así que dime en los comentarios, ¿has usado Pomodoro antes? ¿Aceptas el reto de 7 días? Voy a estar leyendo y respondiendo cada comentario. Nos vemos allí. Ahora que hemos explorado a fondo la técnica Pomodoro, quiero recordarte algo importante. Esta técnica no es solo para estudiantes. Sí, es muy útil para quienes están en la universidad o escribiendo su tesis, pero también es increíblemente efectiva en otros ámbitos. Vamos a ver algunos ejemplos. Escritura académica y redacción de tesis. Si alguna vez te has sentido bloqueado escribiendo un artículo o tu tesis, usar Pomodoro te ayuda a avanzar sin sentirte abrumado. Puedes dedicar cada sesión a una parte específica: introducción, revisión bibliográfica, análisis de resultados, y así poco a poco terminas el trabajo. Otro posible ejemplo es la programación y desarrollo de software. Los programadores trabajan muchas horas seguidas, pero el cerebro necesita pausas para mantener la claridad. Muchos desarrolladores usan Pomodoro para enfocarse en resolver problemas y escribir código sin distracciones. Otro ejemplo es el trabajo remoto y las tareas administrativas. Si trabajas desde casa o tienes muchas tareas repetitivas, Pomodoro es genial para organizarte. Puedes usarlo para responder correos, gestionar documentos o planificar reuniones sin perder la concentración. La lectura y análisis de textos complejos es otro ejemplo válido para Pomodoro. Si necesitas leer documentos científicos, informes o libros técnicos, dividir el tiempo en sesiones Pomodoro evita que te agotes y mejora tu retención de información. Como ves,
La técnica Pomodoro es una herramienta flexible que puede ayudarte sin importar a qué te dediques. Lo importante es adaptarla a tu propio ritmo y necesidades. Y ahora dime en los comentarios, ¿en qué área te gustaría probar Pomodoro? ¿Cuál de estas aplicaciones te pareció más útil? Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.